lectura se han dado cuenta que nos estamos refiriendo mucho hacia el lado de los costos, ¿verdad? Específicamente en los costos en una empresa manufacturera. Los que me han venido, digamos, conociendo en otros cursos, al inicio de contabilidad general, y pues yo parto del supuesto también que las personas que que ya llevaron contabilidad general, pues les hablaron de estos términos, ¿verdad? Que recordarán ustedes que la contabilidad la tenemos identificada en 3 tipos de contabilidad. Cuando decimos 3 tipos de contabilidad, no significa que la contabilidad hay que hacer informes diferentes, porque estamos hablando, bueno, informes diferentes no, información con datos diferentes, ¿ah? Porque estamos hablando de tipos de contabilidad diferentes, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que la contabilidad en general, la contabilidad base de vengo, ¿ah? Por partida doble, tiene un ciclo contable, se le conoce como el ciclo contable, ¿verdad? Ese ciclo contable que inicia desde la transacción hasta los asientos de cierre, ¿verdad? Entonces, ese proceso contable, ciclo contable, es un tronco, lo que yo llamo tronco común de la contabilidad, o sea, la columna vertebral de la contabilidad. A partir de ahí, la información contable se distribuye en 3 tipos. El tipo de contabilidad financiera, el tipo de contabilidad administrativa o gerencial y el tipo de contabilidad fiscal. Recordemos un poco que cuando hablamos de contabilidad financiera, la contabilidad financiera es la que se prepara de acuerdo a los criterios de las normas internacionales de información financiera. Eso es un elemento fundamental. Entonces, la información financiera, los estados financieros, todos aquellos estados financieros que ustedes fueron construyendo en contabilidad general y contabilidad intermedia, esos estados financieros fueron construyéndose tomando como base los criterios de las normas internacionales de información financiera. Claro, aquí es una cuestión muy básica y pues las normas es un mundo, son muchas normas, pues obviamente en un curso de contabilidad general no íbamos a poder verlas todas, pero sus estructuras están en particular muy bien definidas y van muy en línea a lo que establece la NIF 1, que es la de los estados financieros. Bueno, entonces está el otro tipo de contabilidad, el tipo de contabilidad administrativa o gerencial también. Ese tipo de contabilidad administrativa no es que, vamos a ver, siempre de la información emitida por el proceso contable, ¿verdad? Que inicia la transacción, vamos a recordar un poco, ¿verdad? Inicia la transacción, se razona la transacción, se registra la transacción, se mayoriza la transacción, se mayorizan las transacciones, se elabora la balanza de comprobación ajustada, pero una balanza de comprobación de los asientos de diario, luego se introducen los asientos de ajuste, se mayorizan los asientos de ajuste, se elabora la balanza de comprobación ajustada, posteriormente viene y se elaboran los informes financieros. Y los informes financieros es el estado de situación financiera, pero en el estado, sí, veámoslo en el mismo orden de la norma. El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios de patrimonio, el estado de flujo efectivo, ¿no? Este cuarto estado de flujo efectivo lo vamos a ver en análisis, o lo van a ver en análisis e interpretación de estados financieros y las notas de los estados financieros, ¿verdad? Este es el proceso contable, y luego vienen los asientos de cierre, la mayorización de asientos de cierre y la balanza de comprobación después de cierre. Ese es el tronco común, la columna vertebral de la contabilidad, todo el ciclo contable. De ahí pues surgen los informes financieros que se preparan de acuerdo a los requerimientos de las normas, ¿verdad? Los criterios de la norma. La contabilidad administrativa es más hacia el interno, mientras que la contabilidad financiera prepara los informes financieros para usuarios externos, la contabilidad administrativa elabora informes, también informes financieros estructurados, puede estructurarlos de la forma que considere la gerencia importantes para ser analizados y tomar decisiones. Entonces, entonces cuando elaboramos información financiera, información contable financiera desde la perspectiva de la contabilidad administrativa, esta sigue los lineamientos que la gerencia ha considerados relevantes para tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que es el ejemplo típico que yo normalmente pongo. Bueno, si en la contabilidad financiera me dice que el estado del resultado integral me dice que las ventas netas es de 200 millones de colones, bueno, esos 200 millones de colones van a ser igual en la contabilidad administrativa, va a ser igual en la contabilidad fiscal. Lo que pasa es que en la contabilidad administrativa o gerencial, la administración puede considerar
que esos 200 millones de colones requiere un informe detallado que le diga, bueno, con esos 200 millones de colones dividido por vendedores, para analizar cuál vendedor tiene mayor proporcionalidad en las ventas. O puede decir, bueno, lo quiero por provincia, si fuera en Costa Rica, es únicamente, ¿verdad? Entonces hace una división de ventas por provincia. Y si tiene varios despachos, bueno, los quiero por despachos para medir la venta de cada uno de esos despachos. Bueno, va a ser según la distribución que la administración considere necesarios para tomar decisiones. Entonces vemos que la contabilidad administrativa lo que hace es como tomar los valores generales de las cuentas o las cuentas o los resultados que emite la información financiera y lo comienza a desgranar según sus necesidades de observación, de análisis para tomar decisiones. ¿Vale? Y tenemos el tercer tipo de contabilidad, que es la fiscal, ¿verdad? Que la información financiera se prepara de acuerdo a los requerimientos establecidos por la legislación tributaria del país. Entonces ahí los informes financieros se deben llenar declaraciones del impuesto sobre la renta, declaraciones del impuesto sobre el valor agregado, declaraciones informativas, etcétera, ¿verdad? O información que está amarrada, vinculada con la generación de la facturación electrónica, por ejemplo. Bueno, todo esos son los elementos, es lo que en contabilidad general nosotros pues conversamos un poco. Hoy aquí estamos prácticamente dentro del contexto de la contabilidad administrativa, ¿verdad? Pero la contabilidad administrativa de una empresa manufacturera. Y cuando hablamos y le agregamos el ingrediente de empresa manufacturera, entonces tenemos una situación ejemplar. ¿Por qué? Porque hasta donde hemos visto, cuando vimos contabilidad general, hablamos de la empresa de servicios, hablamos de la empresa comercial. Entonces la empresa de servicios pues ahí se dedica a la venta de servicios y por lo tanto simplemente debe registrar sus ingresos relacionados al servicio y los gastos relacionados al servicio. ¿Verdad? En la empresa comercial tenemos una sección meramente de administración y comercialización. Entonces tiene ahí además una bodega de almacenamiento de producto, ¿verdad? Que es la mercancía que almacena, después de ser adquirida, la almacena para ser revendida. Bueno, pero el contexto de la empresa manufacturera, entonces lleva algo más, lleva un ingrediente más. Resulta que la empresa, por ser manufacturera, o sea, manufactura el producto, entonces lo que hace es adquirir materias primas, ya no artículos, sino materias primas, las adquiere, las almacena y luego las procesa para crear el producto que va a comercializar. Entonces veamos que aquí hay un ingrediente adicional que se llama producción, el área de producción, el área donde se manufactura el producto. Entonces vemos que en las empresas manufactureras, y eso lo vamos a iniciar un poquito más adelante, vemos que nos podemos imaginar la empresa manufacturera en tres grandes áreas. ¿Cuáles? Bueno, el área de producción, el área de comercialización y el área de administración. Entonces, donde el área de comercialización y el área de administración se mantienen en una misma línea, digámoslo así, de lo que ya ustedes conocen o vienen conociendo desde contabilidad general y contabilidad intermedia. Aquí viene un tratamiento nuevo, ¿verdad? El tratamiento de la manufactura del producto, o sea, el área de producción. Entonces, comenzamos a hacer estas divisiones que se generan en el tipo de empresa manufacturera. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan claro que cuando hablamos de una empresa manufacturera, entonces manufacturera tiene una área llamada producción. Y todo lo que se genere, todo lo que se involucre, todos los movimientos económicos monetarios que se den dentro de esa área, no se le van a llamar gastos, se les va a llamar costos. Alguna literatura le llaman gastos y harán sus excepciones y toda la cuestión, pero para efectos de este curso, ese elemento lo vamos a conocer como costos del área de producción. Entonces aquí comenzamos a hacer unas pequeñas diferencias entre costos, gastos y esto, ¿verdad? Entonces el costo es aquel, aquí en este caso, el costo es aquel que se requiere para la generación de la producción, de la producción del producto que se va a comercializar o de los productos que se van a comercializar. Entonces, para conocer eso, nos involucramos acá con una pequeña mirada del sistema de costeo. Desde esa perspectiva, cuando hablamos del sistema de costeo, estamos hablando de esa área de producción, de esa nueva área que vamos a introducirnos precisamente en este curso, que no la conocíamos en los cursos anteriores. Porque en el curso anterior hablamos de servicios y hablamos de comercialización y administración, que era, recuerden ustedes, el estado de resultado integral que tenía pues los gastos de operación y los gastos de administración, ¿verdad? ¿Alguien me va a decir algo?
Todo claro. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, las características de la contabilidad, pues tenemos que es analítica, se planea sobre segmentos de la empresa y no sobre el total. Bueno, cuando hablamos de administrativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si una empresa tiene, yo recuerdo, por ejemplo, en la empresa que yo trabajé durante muchos años, trabajé alrededor de 25 años, era una empresa dedicada a la planificación, y cuando teníamos que medir los costos, lo que hacíamos es que tomábamos la empresa, la parte de producción, y esa parte, la producción la dividíamos para medir el rendimiento de cada una de las áreas de producción. Entonces, lo que hacíamos era que el área de producción la segmentábamos. Por ejemplo, ahí era una empresa de planificación y entonces ahí teníamos, qué sé yo, la producción de la sección nocturna, la producción de la sección diurna, el área de mantenimiento, el área de distribución, de terminado de producto y el área de empaque. Bueno, entonces tomamos y hacemos un segmento de cada una de esas áreas dentro del área de producción y determinábamos y hacíamos una distribución de los costos que se generaron dentro de esas áreas para poder medir posteriormente el rendimiento de cada una de las áreas. Y así la gerencia pues tenía cierto control, bueno, así comparada con sus proyecciones y veíamos y observábamos si los rendimientos pues estaban siendo positivos o negativos según lo proyectado, ¿verdad? Y si eso sucedía, si había algo negativo o si había algo positivo, siempre se buscaba una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos saliendo los parámetros y nos vamos más, estamos muy positivos? ¿Cuáles fueron las razones que dieron origen a que nosotros calculáramos que teníamos un 20% de rendimiento en el área de producción diurna y nos está dando un 25%? Vaya, cualquiera diría, bravo, excelente, estoy ganando, tengo un mejor rendimiento, pero aquí la pregunta era, ¿por qué? Porque usted como gerente posteriormente tiene que poner estrategias, tiene que poner nuevos objetivos, tiene que proyectarse a un nuevo periodo. Entonces, deben tener claro el por qué para establecer nuevas estrategias con base a los resultados que ha tenido. Entonces, simplemente, si hubo una circunstancia, alguien tocó el timbre porque vamos a ver quién es. Vamos a ver. Esto aquí. Si no, pues sucedería que un gerente se bueno, qué bien, yo había proyectado un 20% de rendimiento, tengo un 25%, ¿cuánto voy a poner un 27% para el año entrante? Pues eso es una ocurrencia. No está haciendo ningún análisis profundo de la razón por qué se dio esa mejora de un 5% más de lo que había proyectado. Pudo haber sido por una situación extraordinaria que generó ese incremento que no se va a presentar para el otro año. Entonces, puede entrar en problemas de objetivos que no son alcanzables porque resulta que las circunstancias que se dieron un año no es el mismo que se va a dar el año siguiente. Esas son situaciones que son importantes. Por eso es analítica. O sea, el gerente aquí, el equipo de administración, donde involucra el contador de costos y la gerencia, analizan, interpretan la información. No solamente es, bueno, qué bien, nos dio este resultado y echamos para pronostica el futuro. A la vez que se registran los hechos ocurridos, es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, ok, hay un registro acumulativo. Recordemos que la contabilidad en general es una contabilidad base de devengo. Y la base de devengo es una base de acumulación de hechos según las transacciones y los eventos que se vayan generando. Entonces vamos acumulando, acumulando los elementos que me van generando recursos a través de un determinado periodo, y que me va a permitir también comparar con aquello que proyecté, número uno, y también tomar decisiones para pronosticar a futuro, qué sé yo, nuevos indicadores, nuevos objetivos, etcétera. Entonces, esos son los elementos que nos lleva a la contabilidad administrativa. Es más hacia lo interno, proyectando la sostenibilidad de la empresa según las circunstancias que hayan generado. Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. Bueno, los movimientos de las cuentas principales son en unidades. Unidades en términos, qué sé yo, unidades monetarias o también pueden relacionarlos con las unidades de producción, si fuera el caso. Bueno, esas son políticas que al final y al cabo la entidad como tal va a establecer, ¿verdad? Entonces, eso, para ese fin, pues obviamente la gerencia debe conocer su empresa y definir las políticas correspondientes. Solo se registran operaciones internas, se refleja la unión de una serie de elementos y aquí es el punto medular, diría yo. El punto medular. Así como la contabilidad general tiene una clasificación, o sea, la contabilidad está dividida en 5 clasificaciones, ¿verdad? Que recuerdan ustedes que es el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto. Bueno, dentro del contexto de la producción, dentro del contexto del área de producción, dentro del contexto del área de la manufactura, tenemos 3 elementos fundamentales y todo va
todo va a radicar alrededor de estos tres elementos. Entonces, el área de producción, vamos a tener tres elementos que conocemos como los elementos del costo. Estos tres elementos, la materia prima, la mano de obra directa y las cargas fabriles. Bueno, entonces cuando hablamos de materia prima es aquella mercancía, aquellos artículos, aquellos productos, mercancías que la empresa adquiere, y que son consumidos o transformados dentro de, son transformados en el proceso de la producción, ¿verdad? Para generar el producto que va a comercializar. La mano de obra es aquella mano que interviene directamente, aquí dice mano de obra directa, que interviene directamente en la elaboración del producto. Yo lo digo así muy jocosamente, es el que mete la mano en la masa, si lo relaciono con una entidad, ¿verdad? Es el que mete las manos en la masa. Y el otro elemento fundamental de este tipo de contabilidad son las cargas fabriles o costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, carga fabril o costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué son los costos indirectos de fabricación? Como su nombre lo dice, son aquellos costos que intervienen en la producción, pero que no están directamente involucrados en la producción, sino que se requieren dentro del área de producción para X cosa. Por ejemplo, y ahí ustedes, no sé si alguien tocó el timbre por aquí, no. Yo, profe. Ah, sí, dígame. Profe, en ese costos indirectos, yo podría decir que un ejemplo serían, por ejemplo, los intereses bancarios, digamos. No. No. Oh my God. No se preocupe, Marilu, ya llega, le puedo contestar esa pregunta, pero yo todavía no quiero adelantarme a eso hasta llegar al puro final. Usted misma sabe responder esa pregunta. ¿De acuerdo? Ok, listo. Excelente. Pero no importa. Si no se la responde, anótela porque al final sí me la puede hacer, me la hace nuevamente, por favor. Porque sí es importante que te quede claro. Pero vamos a llevar el proceso de la explicación y esa guárdemela ahí. Mantengamos esa cartita debajo de la manga y si usted automáticamente no se la contesta, la vuelve a presentar y ya le ponemos las líneas para que usted vea que no hay ninguna complicación. Bueno, la carga fabril, costos indirectos de fabricación, vuelvo a decir, son aquellos costos que intervienen en el área de producción, pero no directamente en el producto que se está fabricando. Y, por ejemplo, imaginemos, mi experiencia es en una empresa de panificación, puesto que yo trabajé ahí 25 años e inicié como auxiliar en contabilidad de costos y posteriormente pues ahí fui creciendo, ¿verdad? Ahí inicié ya como un guirilla de 18 años, entonces ahí fui madurando todas estas cuestiones. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginémonos la elaboración del pan. Entonces resulta que en el área de producción yo tengo la masa, yo tengo la harina, tengo la sal, tengo el azúcar, tengo la levadura, tengo la vainilla, tengo, qué sé yo, la canela, y de repente todo aquello de forma independiente lo mezclo y tengo ahí la materia prima mezclada, ¿verdad? Para generar el producto. Pero resulta que para poder hacer la mezcla necesito una máquina mezcladora. Muy bien, ahí está la máquina. Pero resulta que esa máquina necesita ser aseada, necesita ser lubricada. Entonces resulta que esa máquina en algún momento le va a dar un mantenimiento de lubricación. Entonces el aceite que necesita esa máquina para que sus piñones estén debidamente pues bien lubricados, que maneje bien la maquinita y toda la cuestión, ¿verdad? Ese aceite lo necesita la máquina, no el producto. Pero el aceite es necesario dentro del área, ese aceite ese lubricante es necesario dentro del área de producción, pero jamás le vamos a echar lubricante a la masa. Entonces, el aceite, como sí se requiere para la máquina y esa máquina es del área de producción, entonces ese aceite, lo que se conoce, ese lubricante forma parte de los costos indirectos de fabricación. Otro de los elementos que podemos encontrarnos aquí, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios. Resulta que el botiquín de primeros auxilios, si el botiquín está dentro del área de producción, el consumo de ese botiquín se va a considerar un costo indirecto de fabricación. ¿Verdad? Un costo indirecto de fabricación. ¿Por qué? Porque es para atender al personal de la producción. Entonces se necesita dentro del área de producción, mas no interviene directamente en el producto. ¿Estamos claros con esos par de ejemplos? Todavía falta mucho más, yo lo sé, pero no voy a entretenerme todavía mucho. Ahorita vamos a tener un trabajito con respecto a eso. ¿Estamos claros? Profe, entonces, sí, al final siempre van a haber más costos indirectos
Disculpe, ¿quién me habla? Es que aquí no estoy viendo los nombres. María Paula me llamo. María Paula, sí, gracias. Que al final, entonces siempre van a haber más costos indirectos que Bueno, los costos que son necesarios para el producto, no, digamos. no necesariamente, ¿verdad? Eso no necesariamente. ¿Por qué dices eso? Cuénteme, ¿cuál sería un ejemplo para vos? Digamos, en el ejemplo de la panadería, ¿verdad? Para hacer el pan, digamos que se necesitan huevos, harina, ¿verdad? Menos cosas que a la hora de llevarlo a cabo, digamos, como dice usted, como lo del aceite. Bueno, no sé, la verdad. No, eso es muy relativo, María Paula, muy relativo. Sí, ¿Ya? sí. Vamos a ver que va a depender mucho de la cantidad de producción también, ¿verdad? Usted, o sea, una empresa jamás va a tener ahí consumo de costos de botiquín mayor cantidad que el consumo de la materia prima que se requiere para la producción del producto, ¿verdad? Entonces, todo eso es relativo, ¿verdad? Todo eso es muy relativo, ¿de acuerdo? Sí, profe, todo bien, gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos aquí entonces. Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo de la mercadería vendida, mercancía vendida, y el de existencias, ¿no? Vean ustedes que aquí ya nos comienzan a hablar algunas cositas que conocemos, como el costo de la mercancía vendida, la conocemos, ¿no? El costo de la mercancía vendida, recordemos que el costo de la mercancía vendida está conformado por el inventario inicial de mercancía más el costo neto, el costo de las compras netas, menos el inventario final de mercancía. Ese es el costo de ventas, el costo de la mercancía vendida. ¿Lo recuerdan? Sí. Díganme que sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ese elemento del costo, allá que lo vimos en las empresas comerciales, esa línea del inventario inicial más las compras netas menos el inventario final, eso no se nos puede olvidar, porque aquí nos vamos a dar cuenta que se abren otros tipos de inventario que van a requerir en la misma línea de cálculo. Bueno, entonces aquí determinamos los materiales usados, claro, vamos a determinar cuánto se utilizó en el consumo de materiales para la fabricación. Entonces comenzamos ya a ver esencias de los cálculos que vamos a requerir a futuro. Sus periodos son mensuales y no anuales. Bueno, esto es muy relativo. Esto va a depender muchísimo de la política que tenga la entidad, ¿verdad? Yo trabajaba y los resultados casi que tenía que hacerlos semana a semana, ¿verdad? Entonces, luego hacía resultados mensuales, resultados trimestrales, y ahí, bueno, esto dependerá mucho de la política contable que tenga la empresa con respecto a estos requerimientos. Su idea implícita es la minimización de costos, mejoramiento de la calidad, uso eficiente de los recursos, minimización del desperdicio y similares. Bueno, eso es lo que tenemos aquí implícito, ¿verdad? Bueno, minimizar los costos, y claro, cualquier empresa pues busca una minimización de los costos sin descuidar la calidad de su producto, ¿verdad? ¿Con qué fin? Bueno, de obtener mayores ganancias para satisfacer las necesidades de los accionistas, en este caso, en cuanto a la distribución de dividendos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos que estos elementos de la contabilidad administrativa, ya introduciéndonos en la propiamente en la parte de contabilidad de costos, entonces tenemos que la contabilidad de costos es una técnica o método para determinar el costo de un producto, proceso o proyecto, ¿no? Eso básicamente. Pero en nuestro caso, aquí vamos a centralizarnos precisamente en el costo del producto. Bueno, entonces